Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad y Audiovisuales UNED presentan Gestión del riesgo enfocado al manejo territorial. Conceptos. Hola estudiantes, hoy vamos a tener una clase para comprender cómo gestionar el riesgo para que la sociedad pueda tener una convivencia segura y armoniosa con el entorno. Y es que en un país como Costa Rica se dan muchos eventos naturales que pueden hacernos vulnerables tanto en nuestros hogares como en una comunidad entera. ¿Alguna persona puede contarnos algún evento natural que recuerde o haya sucedido recientemente? Uy, sí, yo. No lo viví directamente, pero por un proyecto de la U conocí a una asociación de cacauteros de Guatuso en la zona norte, y con las lluvias de medio año se vieron terriblemente afectados. Perdieron aproximadamente un 70% de su cosecha de cacao, de la fruta que estaba madurando en los árboles. Exactamente. Fue un desastre en gran parte de la zona norte del país, y podemos empezar precisamente por esa palabra, desastre. Solemos confundir conceptos como riesgo, desastre y otros términos que iremos desarrollando. Es importante tener claro que el desastre no es natural. Hay eventos naturales que pueden generar daños o no al entorno y a las personas. Si hay daños en poblaciones humanas, es donde hablamos de desastre. Pero entonces, ¿evento natural y desastre no son lo mismo? No se pueden usar como sinónimos. Por ejemplo, un terremoto o una tormenta en una zona despoblada probablemente no pasará a categoría de desastre por no generar un impacto negativo a los seres humanos. Entonces el nivel de riesgo cambia según la zona o el territorio donde suceda un evento y si vive gente o no en el lugar. Eso mismo. Los eventos son situaciones que pueden desencadenar desastres y existen tres tipos. Los eventos naturales son los más fáciles de identificar. Pueden ser por causas hidrometeorológicas, como por ejemplo la inundación, que mencionó el compañero en Guatuso, pero también las sequías, huracanes e incluso incendios forestales, estos últimos cuando son producidos por la rayería en zonas de mucha sequedad. Otras causas de los eventos naturales son los de origen geotectónico, como son los terremotos, tsunamis, avalanchas y vulcanismo. El segundo tipo de eventos se llama antrópicos. ¿A qué les suena? Bueno, suena como antropo, que es algo que se relaciona con los humanos. Correcto. Los eventos antrópicos están relacionados con las acciones humanas, como la mala o inexistente planificación de actividades productivas de la expansión urbana, la deforestación, el uso indebido del suelo, la minería, el derrame de sustancias tóxicas e incluye también los accidentes tecnológicos, nucleares y las epidemias. Me viene a la mente el montón de noticias que salen sobre la muerte de vida marina en ríos y mares, la mayoría de las veces por culpa del derrame de químicos tóxicos o combustibles. Y esos derrames ocurren por causa del ser humano. Eso nos lleva al tercer tipo de evento, el cual es una mezcla de eventos naturales y acciones antrópicas. Se llaman eventos socionaturales. Se dan dentro de un contexto en el que se ha degradado el ambiente por las actividades del ser humano. Un ejemplo claro es el cambio climático a nivel mundial. Profe, yo leí que en el 2021 hicieron una encuesta nacional sobre el cambio climático y en resumen, los resultados indicaron que en Costa Rica estamos alarmados sobre los riesgos, pero que no hay movilización para organizarse en las comunidades y tomar acciones. Eso me da contexto para explicar el concepto de riesgo, que es la probabilidad de que ocurran daños a poblaciones humanas derivadas por cualquiera de los tres tipos de eventos que ya vimos. Para que se dé riesgo debe existir una amenaza real y la condición de vulnerabilidad. La amenaza es un factor de riesgo que sucede como consecuencia de algún tipo de evento y puede generar daños a las personas, a la infraestructura, a los animales y al medio ambiente. Si una amenaza causa daño, es porque existe la vulnerabilidad y este concepto se relaciona con las particularidades y situaciones de una población humana que la torna susceptible ante una amenaza y pueda entonces sufrir daños en distintos ámbitos, físicos, económicos, ambientales y culturales, entre otros.
Ser vulnerables es, por ejemplo, cuando las personas que no tienen acceso a una vivienda digna les toca construir sobre zonas de deslizamiento o con conexiones eléctricas peligrosas que provocan incendios. ¿A eso se refiere? Sí, eso mismo. Muchas personas en condición de pobreza y marginalizadas son vulnerables a muchos eventos. Por eso son tan importantes las políticas públicas y otras acciones desde el gobierno y la ciudadanía para prevenir y mitigar esos riesgos a los que tanta gente está expuesta. Pero atención, no todas las personas en riesgo son de escasos recursos económicos, lo que quiere decir que ni los riesgos ni los desastres se derivan de una condición de pobreza. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos urbanísticos para personas de clase media e incluso alta, en lugares inadecuados como laderas que han sido muy alteradas, ponen en riesgo a las personas que habitan ahí. Ya se han dado casos en el país. Entonces, todos estos conceptos, riesgo, amenaza, vulnerabilidad y evento, son parte fundamental del último término que veremos hoy, la gestión de riesgo. Gestionar el riesgo se refiere a las previsiones o acciones anticipadas que eviten situaciones o condiciones que amenacen la vida humana, animal o del ambiente que puedan estar en condición de vulnerabilidad. Estuve leyendo que gestión del riesgo es también preparar estrategias de atención, de mitigación y de recuperación ante la posible ocurrencia de desastres como los que usted ya nos explicó. Lo cual en realidad conlleva procesos vitales como la educación de la población, siendo conscientes de que habitamos un país altamente vulnerable a varios eventos. También hablamos de la resiliencia humana y del ordenamiento territorial, que son los conceptos que veremos en la siguiente lección. No olvides revisar el material de audio con ejemplos de nuestra cotidianidad. Queremos presentarte ejemplos concretos de nuestra realidad para que identifiques mejor los conceptos relacionados con gestión de riesgo.